El champán se derramó sobre el mantel blanco cuando mi hija Celina tomó el micrófono. Sus ojos brillaban con esa luz fría que había aprendido a reconocer demasiado tarde. Los 200 invitados guardaron silencio. El mariachi dejó de tocar. Hasta el viento parecía haber dejado de soplar en los jardines del Hotel Casa Blanca, el lugar más exclusivo de la ciudad, el mismo donde yo había celebrado mi boda con Carolina hace 30 años. El salón lucía espectacular. Flores blancas y doradas se extendían desde el techo hasta cada mesa, creando un ambiente de cuento de hadas que había costado más de $100,000. Las velas flotantes proyectaban sombras danzantes sobre las paredes de mármol. Todo perfecto, tal como Celina había exigido. Quiero que sea inolvidable, papá, me había dicho meses atrás. Dinero no es problema, ¿verdad? Quiero agradecer a todos por estar aquí en el día más importante de mi vida. Comenzó con esa sonrisa perfecta que había heredado de su madre Carolina. Sus labios rojos contrastaban con el blanco inmaculado de su vestido de novia, un veraguán de $40,000 que yo había pagado sin chistar. El encaje francés brillaba bajo las luces del candelabro de cristal que había sido importado especialmente para la ocasión. Pero hay algo que necesito decir, algo que llevo guardando por años. Mi corazón se detuvo. Santiago, su flamante esposo, me miró desde la mesa principal con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Llevaba un smoking italiano hecho a la medida, también cortesía de mi tarjeta de crédito. Sus gemelos de oro blanco relucían cuando alzó su copa en lo que parecía un brindis silencioso. Yo permanecí inmóvil en mi silla, con el tenedor a medio camino hacia mi boca, sintiendo como el sabor del salmón ahumado se volvía amargo en mi lengua. La mesa donde estaba sentado había sido cuidadosamente elegida por Celina. Por protocolo, papá, los padres divorciados no pueden estar en la mesa principal, me había explicado con falsa dulzura. Estaba ubicada estratégicamente para que tuviera una vista perfecta del escenario, pero lo suficientemente lejos como para no incomodar a los verdaderos VIP, como había llamado a los padres de Santiago. Papá, dijo Celina, dirigiendo su mirada directamente hacia mí. Su voz se amplificó por todo el salón a través del sistema de sonido que había costado más que el auto de muchos de los invitados. El micrófono captaba cada matiz de su voz, cada pausa calculada. Sé que esto puede sonar duro, pero necesito ser honesta. El mejor regalo que podrías darme hoy sería desaparecer de mi vida. Para siempre. Nunca más regresar. El silencio se volvió ensordecedor. Escuché el tintinear de una copa cayendo al suelo en algún lugar del salón. La señora mayor, la tía Dulce, se llevó la mano al pecho, su collar de perlas temblando con el movimiento. Mi hermano Abel, sentado a 3 mesas de distancia, se puso de pie como si fuera a decir algo, pero lo detuve con una mirada. Sus ojos reflejaban la misma incredulidad que debían mostrar los de todos los presentes. En la mesa contigua, reconocí a varios compañeros de trabajo de Santiago. Todos llevaban trajes caros y relojes que brillaban bajo las luces. Habían sido testigos de muchas conversaciones donde él se burlaba del viejo tonto que pagaba todas sus cuentas. No lo sabía entonces, pero Ricardo ya me había mostrado las grabaciones. Todos estos años ha sido un peso, una carga que ya no puedo seguir arrastrando, continuó Celina, su voz ganando fuerza con cada palabra. Hoy comienzo una nueva vida con Santiago, y no hay lugar para ti en ella. Eres un hombre fracasado que nunca supo ser un verdadero padre, que nunca entendió que el amor no se compra con dinero. Las palabras caían sobre mí como piedras, pero por extraño que parezca, no sentí dolor. Sentí algo diferente, algo que había estado creciendo en mi pecho durante los últimos meses, desde que comencé a sospechar, desde que comencé a ver las señales, desde que el detective Ricardo me había mostrado las primeras fotografías de Celina y Santiago visitando inmobiliarias de lujo con mi dinero. Observé los rostros de los invitados. El primo Fabián desviaba la mirada, avergonzado de ser testigo de semejante espectáculo. Su esposa Grecia me miraba con lástima, llevándose la mano a los labios en un gesto de shock. Unos pocos, los más cercanos a Celina, asentían con aprobación, como si hubieran estado esperando este momento, como si hubieran sido preparados para él. Carolina, mi exesposa, permanecía sentada en la mesa de honor con una expresión neutra. Ni sorpresa ni compasión. Solo esa frialdad calculada que había perfeccionado durante nuestros años de matrimonio. Llevaba un vestido que realzaba sus ojos, los mismos ojos que Celina había heredado junto con su capacidad para la crueldad. Sus manos, adornadas con las joyas que le había regalado durante 20 años de matrimonio, permanecían inmóviles sobre la mesa. Mira a tu alrededor, papá, siguió Celina,
extendiendo sus brazos como si abarcara todo el salón. Mira toda esta gente elegante, exitosa, con clase. ¿Ves cómo te miran? Con lástima. Porque saben lo que yo sé, que eres un hombre mediocre que trata de comprar amor porque es incapaz de ganárselo. Me levanté despacio de mi silla. El movimiento fue tan suave, tan controlado, que por un momento nadie notó que me había puesto de pie. Los murmullos comenzaron a extenderse por el salón como ondas en un estanque. Caminé hacia la salida sin decir una palabra, sin voltear atrás, sin mostrar una sola expresión en mi rostro. Mis pasos resonaban contra el mármol del piso italiano, cada sonido amplificado por el silencio expectante. Pasé junto a la mesa donde estaban los socios de mi empresa. Camilo, mi vicepresidente, me miró con una mezcla de respeto y tristeza. Él sabía lo que yo había sacrificado para darle a Celina la vida que tenía. Las noches sin dormir, los fines de semana trabajando, las vacaciones canceladas. «¿No vas a decir nada, papá?», gritó Celina a mis espaldas, su voz quebrándose ligeramente por primera vez en la noche. El micrófono amplificó incluso esa pequeña muestra de vulnerabilidad. ¿Ni siquiera vas a defenderte? ¿Vas a huir como siempre? Como cuando mamá y yo te necesitábamos. Me detuve en el umbral de la puerta de cristal que daba a los jardines. Las luces del salón se reflejaban en el vidrio, creando un caleidoscopio de colores dorados y blancos. Giré ligeramente la cabeza, lo suficiente para que ella pudiera ver mi perfil. La luz de la lámpara de cristal se reflejaba en mis gafas, ocultando mis ojos pero no mi sonrisa. «No», dije en voz baja, pero lo suficientemente clara para que me escuchara. «Ya no». Salí del salón y caminé hacia mi auto. El aire nocturno golpeó mi rostro como una bofetada fría. Podía escuchar la música retomando su ritmo, como si nada hubiera pasado. Como si un hombre no acabara de ser destruido públicamente por su propia hija. El motor del Mercedes ronroneaba suavemente mientras conducía por las calles vacías de la madrugada. Las luces de neón de los restaurantes cerrados se reflejaban en el parabrisas mojado por la ligera llovizna que había comenzado a caer. Era como si el cielo también llorara por lo que acababa de presenciar, aunque yo ya no tenía lágrimas que derramar. Recordé la primera vez que Celina me dijo que me odiaba. Tenía 12 años y acababa de negarle un viaje a Europa con sus amigas del colegio. «Todas van menos yo», había gritado desde las escaleras de nuestra casa en Las Lomas. «Eres el peor papá del mundo». Entonces pensé que era solo una rabieta de adolescente. No sabía que era el primer ensayo de una obra que duraría décadas. Carolina había estado presente esa noche, pero en lugar de corregir a nuestra hija, había susurrado: «Tal vez deberías reconsiderarlo, Adolfo. Las niñas de su clase social necesitan estas experiencias». Esa frase debería haberme alertado. Las niñas de su clase social. Como si yo fuera un intruso en mi propia familia. Detuve el auto frente a un semáforo en rojo y cerré los ojos por un momento. Podía ver con perfecta claridad el día en que todo comenzó a cambiar realmente. Celina tenía 16 años y acababa de obtener su licencia de conducir. Había llegado a casa con un Audi A4 rojo que no reconocí en el garaje. «¿De dónde salió ese auto?», le pregunté cuando entró por la puerta, las llaves tintineando en su mano como cascabeles. «Me lo regaló mamá», respondió sin siquiera voltear a verme, dirigiéndose directamente a la cocina donde María, nuestra empleada doméstica, le tenía preparada la merienda. «¿Tu madre te regaló un auto de $40,000? Pregunté, siguiéndola. «¿Con qué dinero?». Celina se detuvo y me miró con esa expresión que había perfeccionado, una mezcla de hastío y superioridad que me hacía sentir como un extraño en mi propia casa. «Con el dinero de la pensión que me das, papá». «¿No es para eso? ¿Para que tenga una vida digna?». La pensión que yo le daba a Carolina era de $8,000 mensuales. Había calculado que sería suficiente para mantener a ambas cómodamente, pero nunca pensé que se usaría para caprichos tan costosos. Cuando confronté a Carolina esa noche por teléfono, su respuesta fue típica de ella. «Adolfo, nuestra hija necesita sentirse igual que sus compañeras de clase. ¿Quieres que llegue en autobús a su colegio privado de élite? ¿Sabes lo humillante que sería para ella?». Siempre fue así. Siempre fui yo el villano cuando trataba de poner límites. El padre tacaño que no entendía las necesidades de un adolescente de clase alta. Cedí, como siempre. Aumenté la pensión a $10,000 mensuales. El semáforo cambió a verde y continué manejando. Pasé frente al centro comercial Palacio de Hierro donde Celina había tenido su primera tarjeta de crédito a los 17 años. «Es para emergencias», había dicho Carolina.
La primera emergencia fue un bolso Louis Vuitton de $3,000. La segunda, unos zapatos Louboutin. La tercera, un fin de semana en Cancún con sus amigas. Cuando recibí el estado de cuenta con un saldo de $15,000, llamé a Carolina furiosa. ¿Emergencias? Un bolso de $3,000 es una emergencia. Adolfo, por favor. Celina está en una edad difícil. Necesita sentirse aceptada por su grupo social. ¿Prefieres que tenga problemas de autoestima? Siempre era lo mismo. Siempre había una justificación psicológica para cada gasto excesivo, para cada capricho, para cada manipulación. Y yo, como un idiota, pagaba y callaba porque pensaba que así compraría su amor. Que así sería un buen padre. Llegué a los 18 años de Celina. Su fiesta de graduación costó $50,000. Alquilamos el salón del country club, contratamos a los mejores músicos de la ciudad, importamos flores de Colombia. 200 invitados cenaron langosta y bebieron champán francés mientras celebrábamos que mi hija había terminado la preparatoria con las calificaciones más bajas permitidas para graduarse. Papá, me había dicho esa noche, abrazándome por primera vez en meses. Eres el mejor padre del mundo. Te amo tanto. Sus ojos brillaban con lágrimas que entonces creí genuinas. Prometo que te haré sentir orgulloso en la universidad. La universidad. Otra historia de horror financiero. Carolina había insistido en que Celina estudiara en una universidad privada de élite en Estados Unidos. Stanford o Harvard, había dicho. No vamos a conformarnos con menos. Cuando Celina no fue aceptada en ninguna de las dos, terminó en una universidad privada en California que costaba $60,000 anuales, sin incluir vivienda, comida y gastos personales. 4 años que me costaron más de $400,000 para que mi hija obtuviera un título en comunicaciones que nunca usó para trabajar. 4 años de fiestas, viajes, ropa de diseñador y un estilo de vida que rivalizaba con el de las herederas de Hollywood. Necesito concentrarme en mis estudios, papá, decía cada vez que sugería que buscara un trabajo de medio tiempo. No puedo distraerme con cosas menores. Mi educación es mi prioridad. Su educación. Durante esos 4 años, Carolina me llamaba mínimo 3 veces por semana con emergencias que requerían transferencias bancarias inmediatas. La laptop de Celina se había roto y necesitaba una MacBook Pro de última generación. Sus compañeras de cuarto hacían un viaje a Europa y no podía quedarse sola. Había una oportunidad de hacer un internship no pagado en una revista de moda, pero necesitaba dinero para subsistir. Cada emergencia costaba entre $1,000 y $5,000. Cada transferencia venía acompañada de promesas de gratitud eterna y planes futuros donde Celina se convertiría en una profesional exitosa que me devolvería todo con intereses. Aparqué frente a mi departamento y apagué el motor. El silencio de la noche era interrumpido apenas por el sonido lejano de una sirena de ambulancia. Recordé el día que Celina se graduó de la universidad. Voló desde California especialmente para la ceremonia. Llevaba un vestido de Dolce & Gabbana que había costado $4,000, porque es un día especial, papá. ¿Y ahora qué sigue?, le pregunté durante la cena de celebración en el restaurante más caro de la ciudad. Necesito tomarme un año sabático, respondió, cortando delicadamente su filete de Wagyu. 4 años de universidad han sido muy estresantes. Necesito encontrarme a mí misma antes de entrar al mundo laboral. Un año sabático que se convirtió en 2, luego en 3. Celina vivía en un apartamento en la zona rosa que yo pagaba, manejaba un BMW que yo había comprado, y tenía una tarjeta de crédito sin límite para sus gastos básicos. Sus días se dividían entre clases de yoga, sesiones de spa, almuerzos con amigas y viajes de fin de semana a destinos exóticos. Estoy explorando mis opciones, decía cada vez que preguntaba sobre trabajo. No quiero conformarme con cualquier cosa. Tengo que encontrar mi pasión. Su pasión, aparentemente, era gastar mi dinero. Cuando conoció a Santiago hace 2 años, pensé que finalmente había encontrado estabilidad. Él parecía responsable, tenía un trabajo en una empresa de consultoría, hablaba de planes futuros. Lo que no sabía entonces era que esos planes futuros incluían vaciar mis cuentas bancarias. Subí a mi apartamento y me serví un whisky. Las paredes estaban llenas de fotografías de Celina en diferentes etapas de su vida. Celina bebé en mis brazos. Celina niña montando su primer pony. Celina adolescente en su graduación. Todas sonrisas falsas y momentos comprados. El teléfono sonó. Era Abel. Adolfo, hermano, ¿estás bien?
Lo que pasó en la boda fue exactamente lo que esperaba, interrumpí, tomando un sorbo de whisky. No te preocupes por mí, Abel. Todo está bajo control. ¿Bajo control? Tu hija te humilló frente a 200 personas. Sonreí, mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad. Mi hija hizo exactamente lo que yo necesitaba que hiciera. Colgué antes de que Abel pudiera responder. Mañana tendría que explicar muchas cosas, pero esta noche solo quería recordar. Recordar cómo había llegado hasta aquí, cómo había permitido que me convirtieran en el villano de mi propia historia. Pero sobre todo, quería saborear la ironía de que Celina, en su momento de mayor crueldad, acababa de darme la libertad que había estado buscando durante años. Sin saberlo, acababa de firmar su propia sentencia. 3 meses antes de la boda, mientras Celina y Santiago celebraban su despedida de solteros en las Bahamas con un viaje que había costado $15,000, yo estaba sentado en mi oficina revisando los estados de cuenta bancarios mensuales. Era un ritual que había desarrollado para mantener control sobre mis finanzas, especialmente después de años de gastos impredecibles relacionados con mi hija. La cifra que apareció en la pantalla me hizo parpadear 2 veces. Luego 3. Después llamé al banco para confirmar que no había sido un error del sistema. Señor Galaviz, confirmó la ejecutiva de cuentas con voz profesional, efectivamente se realizó una transferencia de $80,000 desde su cuenta principal a la cuenta conjunta que comparte con la señorita Celina Galaviz el día 15 de este mes. ¿Una cuenta conjunta?, pregunté, sintiendo como mi mundo comenzaba a tambalearse. Yo no autoricé ninguna cuenta conjunta. Según nuestros registros, usted firmó los documentos de apertura hace 6 meses. ¿Desea que le envíe una copia de la documentación? Colgué el teléfono con manos temblorosas. 6 meses atrás. Recordé vagamente haber firmado varios documentos que Celina me había presentado como papeleo rutinario para organizar mejor las finanzas familiares. Había estado ocupado con una fusión empresarial importante y apenas había leído los títulos. Es solo para simplificar las transferencias, papá, me había dicho con esa sonrisa angelical que siempre usaba cuando quería algo. Así no tienes que estar autorizando cada gasto mío manualmente. Es más eficiente para ambos. Eficiente. La palabra ahora sonaba como una bofetada. Solicité los estados de cuenta de los últimos 6 meses de esa cuenta que no sabía que existía. Lo que descubrí me dejó sin aliento. No fueron solo $80,000. Habían sido más de 300,000 en transferencias regulares, todas aparentemente autorizadas por mí a través de un sistema de banca electrónica al que nunca había tenido acceso. Retiros constantes. $5,000 aquí, 10,000 allá. 20,000 para gastos de boda. 30,000 para renovaciones del apartamento. 15,000 para inversiones futuras. Cada transacción tenía una descripción que sonaba razonable vista individualmente, pero que en conjunto formaban un patrón devastador. Llamé a mi contador, Ricardo Mendoza, un hombre meticuloso que había manejado mis finanzas durante 15 años. Ricardo, necesito que revises todas las transacciones de mis cuentas de los últimos 6 meses. Todas. Y quiero un reporte detallado en mi escritorio mañana por la mañana. ¿Algún problema específico, señor Galaviz? Eso es exactamente lo que necesito averiguar. Esa noche no pude dormir. Caminé por mi apartamento como un animal enjaulado, revisando cada documento financiero que tenía en casa. Encontré más sorpresas. Tarjetas de crédito que no recordaba haber solicitado, todas con saldos máximos. Préstamos personales que aparentemente había avalado. Una línea de crédito sobre mi casa que había sido utilizada casi en su totalidad. Mi patrimonio, construido durante 30 años de trabajo incansable, estaba siendo sistemáticamente drenado. A las 6 de la mañana, Ricardo llegó con una carpeta gruesa y una expresión sombría que no le había visto jamás. Señor Galaviz, tenemos un problema serio, dijo, extendiendo varios reportes sobre mi escritorio. En los últimos 6 meses, han salido de sus cuentas personales y empresariales un total de $650,000 en transacciones que usted aparentemente autorizó, pero que no coinciden con ningún patrón de gasto conocido. $650,000. El número flotó en el aire como humo tóxico. Pero eso no es todo, continuó Ricardo, abriendo otra carpeta. Hay documentos que muestran que usted ha sido registrado como aval en 3 propiedades diferentes. Un penthouse en Polanco valorado en $2 millones, una casa en Valle de Bravo por $800,000 y un local comercial en la zona rosa por $500,000.
Yo nunca he avalado ninguna propiedad, dije, sintiendo como la sangre se me iba del rostro. Las firmas parecen auténticas, señor. Y hay testigos. Según los documentos, la señorita Celina y el señor Santiago estuvieron presentes durante las firmas como beneficiarios principales. Beneficiarios principales. Las palabras se clavaron en mi pecho como dagas. Hay más, añadió Ricardo, claramente incómodo. Aparentemente, usted también firmó una póliza de seguro de vida por $5 millones donde los únicos beneficiarios son la señorita Celina y el señor Santiago. La póliza tiene una cláusula especial que permite el cobro inmediato en caso de que usted sea declarado mentalmente incapaz. El mundo se detuvo. El aire acondicionado de mi oficina zumbaba como una abeja furiosa. Los ruidos del tráfico matutino llegaban desde la calle como ecos lejanos. Pero dentro de mi cabeza, solo había silencio. Mentalmente incapaz, repetí con voz ronca. Sí, señor. Según la documentación, existe un proceso legal preparatorio donde se establece que usted ha mostrado signos de deterioro cognitivo y toma de decisiones erráticas. Hay declaraciones de testigos que confirman comportamientos irregulares. ¿Qué testigos? Ricardo consultó sus papeles. La señorita Carolina Vázquez, su ex esposa. La señorita Celina Galaviz. El señor Santiago Reyes. Y aparentemente, varios empleados domésticos y conocidos que atestiguan episodios de confusión, olvidos frecuentes y decisiones financieras irracionales. Cada nombre era una puñalada. Mi exesposa, mi hija, mi futuro yerno, e incluso personas que yo consideraba cercanas, todos conspirando para presentarme como un anciano senil que había perdido la capacidad de manejar sus propios asuntos. ¿Cuándo comenzó este proceso legal?, pregunté, aunque parte de mí ya sabía la respuesta. Hace 8 meses, señor. Justo después del anuncio del compromiso de la señorita Celina. 8 meses. Habían estado planeando esto desde que Santiago entró oficialmente a la familia. Tal vez desde antes. Me levanté de mi escritorio y caminé hacia la ventana que daba al centro de la ciudad. Abajo, miles de personas comenzaban su día laboral, ajenas al drama que se desarrollaba en la oficina del piso 22 del edificio corporativo Reforma. Ricardo, dije sin voltear, quiero que contrates al mejor detective privado de la ciudad. Discreto, profesional, con experiencia en casos de fraude familiar. Señor. Y quiero que revises cada documento que he firmado en los últimos 2 años. Cada contrato, cada autorización, cada papel que haya pasado por mis manos. Si firmé algo más sin darme cuenta, necesito saberlo. Entendido. Algo más. Me volteé hacia él. Ricardo había trabajado conmigo desde que Celina era una niña. Había visto cómo la consentía, cómo cedía a cada uno de sus caprichos, cómo pagaba sin cuestionar cada factura que llegaba a su nombre. También había sido testigo silencioso de mi divorcio con Carolina y había manejado discretamente los pagos de pensión que habían mantenido a mi exesposa en su estilo de vida de lujo. Sí, dije finalmente. No le menciones esto a nadie. Ni a mi hermano Abel, ni a mi secretaria, ni siquiera a tu esposa. Esto se queda entre nosotros hasta que sepamos exactamente qué está pasando. Por supuesto, señor. Después de que Ricardo se fue, me quedé solo en mi oficina, rodeado de documentos que contaban la historia de mi propia destrucción financiera. Cada papel era evidencia de mi ingenuidad, de mi desesperación por comprar el amor de una hija que aparentemente había decidido que yo valía más muerto que vivo. El teléfono sonó. Era Celina. Papá, ¿cómo estás? Te llamo desde Nassau. Este lugar es increíble. Santiago y yo estamos teniendo la luna de miel anticipada más perfecta. Los hoteles aquí son de otro mundo. Su voz sonaba alegre, despreocupada, llena de la felicidad que mi dinero había comprado. Escuché el sonido de olas de fondo y música tropical. Me alegra que se estén divirtiendo, respondí, manteniendo mi voz neutral. Ay, papá, deberías ver las fotos que estamos tomando. Todo es tan perfecto. Y pensar que en 3 meses estaremos casados. ¿Ya confirmaste la reservación del Country Club para la recepción? Sí, todo está confirmado. Perfecto. Oye, nos surgió una oportunidad increíble aquí. Hay un yate que podemos rentar para una excursión de 3 días a las islas privadas. Es carito, como $20,000, pero es una experiencia única en la vida. ¿Podrías hacer una transferencia rápida? $20,000 más. Después de haber descubierto que ya habían extraído más de $500,000 de mi patrimonio,
Me pedía $20,000 más con la misma facilidad con la que pediría un vaso de agua. Claro, dije, te haré la transferencia esta tarde. Eres el mejor papá del mundo. Te amo tanto. No sé qué haría sin ti. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé sosteniendo el teléfono, escuchando el tono de línea muerta mientras procesaba la ironía de sus últimas palabras. No sé qué haría sin ti. Pronto lo averiguaría. Esa tarde hice la transferencia de los $20,000. Sería la última que haría sin saber exactamente para qué se utilizaría. Pero más importante aún, sería la primera de una serie de movimientos calculados que me llevarían a recuperar el control de mi vida. Mientras autorizaba la transacción, sonreí por primera vez en semanas. El juego había comenzado, pero esta vez, yo escribiría las reglas. El detective Ricardo Mendoza llegó a mi oficina 2 días después de nuestra primera conversación. No era lo que esperaba. En lugar del típico investigador privado de película, con gabardina y cigarro, me encontré con un hombre de 45 años, bien vestido, que parecía más un ejecutivo que un sabueso. Señor Galaviz, dijo, estrechando mi mano con firmeza, he revisado la información inicial que me proporcionó su contador. Este es un caso más complejo de lo que aparenta. Se sentó frente a mi escritorio y abrió una carpeta digital en su tablet. Su hija y su futuro yerno han estado ejecutando lo que llamamos un vaciado sistemático. No es solo robo, es una operación sofisticada diseñada para hacerlo parecer natural. ¿Cuán sofisticada?, pregunté, aunque parte de mí ya no quería saber la respuesta. Han utilizado su acceso legítimo como familia para crear una red de transacciones que, vistas individualmente, parecen normales. Gastos de boda, remodelaciones, inversiones familiares. Pero cuando las analizamos en conjunto, revelan un patrón claro de transferencia de patrimonio. Ricardo deslizó su dedo sobre la pantalla, mostrándome una serie de gráficos. En los últimos 8 meses, han movido aproximadamente $700,000 de sus cuentas personales y empresariales. Pero eso es solo el dinero líquido. Hay más. Mucho más. Los avales que usted supuestamente firmó han sido utilizados para adquirir propiedades por valor de $3 millones. Propiedades que están registradas a nombre de Santiago Reyes, pero donde usted aparece como responsable financiero único. El aire de mi oficina se sentía pesado, como si estuviera respirando melaza. ¿Cómo es posible que haya firmado documentos tan importantes sin recordarlo? Ahí está el genio de la operación, respondió Ricardo, mostrándome fotografías en su tablet. Nunca los firmó todos juntos. La documentación se presentó de manera fragmentada, mezclada con papeles legítimos de su empresa, de la boda, de trámites rutinarios. Su hija tiene una copia de su identificación, conoce sus datos personales íntimos, y ha estado presente en su oficina lo suficientes veces como para conocer sus rutinas de firma. Me mostró una fotografía tomada desde la calle hacia mi edificio de oficinas. Esta foto la tomé ayer a las 2 de la tarde. ¿Puede ver la ventana de su oficina? Seguí su dedo. Mi oficina estaba claramente visible desde el edificio de enfrente. Su hija y Santiago han estado observando sus horarios durante meses. Saben cuándo está en reuniones, cuando sale a almorzar, cuando se queda trabajando hasta tarde. No es casualidad. Ricardo cerró la tablet y me miró directamente a los ojos. Señor Galaviz, en mi opinión profesional, usted está siendo víctima de lo que legalmente se conoce como abuso financiero familiar. Y basándome en la documentación del seguro de vida y el proceso de incapacidad mental, creo que están preparando algo más permanente. ¿Permanente? Un accidente, una muerte que parezca natural. O en el mejor de los casos, una declaración legal de incapacidad que les permita tomar control total de su patrimonio mientras usted está vivo pero legalmente impotente. Las palabras cayeron sobre mí como bloques de hielo. Mi hija, la niña que había cargado en mis hombros, que había consolado durante sus pesadillas, que había defendido ante todos cuando mostró sus primeros signos de crueldad, estaba planeando mi destrucción total. ¿Qué me recomienda?, pregunté con voz ronca. Necesitamos evidencia sólida de la conspiración. Grabaciones, documentos, testimonios. Y necesitamos actuar rápido. El proceso legal de incapacidad está programado para revisión judicial en 6 semanas. 6 semanas. Justo después de su boda. Una vez que estén casados, Santiago tendrá derechos legales adicionales como familia política. Será más difícil anular sus autorizaciones. Ricardo se levantó y caminó hacia la ventana. Hay algo más que debes saber.
No están trabajando solos. Su exesposa Carolina está coordinando parte de la operación. Tengo fotografías de ella reuniéndose con abogados especializados en sus sesiones y con un médico psiquiatra que especializa en evaluaciones de competencia mental. El mundo se tambaleó a mi alrededor. Carolina, la mujer con quien había compartido 20 años de matrimonio, quien conocía todos mis miedos, mis inseguridades, mis puntos débiles. ¿Quién sabía exactamente cómo manipularme para obtener lo que quería? ¿Qué necesita de mí?, pregunté, sorprendido por la firmeza de mi propia voz. Primero, que actúe completamente normal. No cambie ninguna rutina, no cancele ningún gasto relacionado con la boda, no dé ninguna señal de que sospecha algo. Es crucial que ellos crean que su plan está funcionando. Y segundo, necesito acceso a su teléfono, su computadora, su oficina. Vamos a documentar cada interacción con ellos. Cada llamada, cada mensaje, cada encuentro. Y vamos a instalar equipos de grabación en su casa y oficina. Ricardo regresó a su asiento y sacó un dispositivo pequeño de su maletín. Esto es un grabador digital de alta definición. Se activa por voz y tiene autonomía de 48 horas. Quiero que lo use en cada reunión con Celina, Santiago o Carolina. Tomé el dispositivo. Era más pequeño que una moneda, prácticamente invisible. Es legal. En su propia oficina y casa, sí. En espacios públicos donde no hay expectativa de privacidad, también. Las grabaciones serán admisibles en corte si las necesitamos. Durante las siguientes 2 semanas, me convertí en un actor consumado. Seguí autorizando gastos de boda, respondiendo llamadas entusiastas de Celina desde sus vacaciones, firmando documentos que mi nuevo abogado revisaba secretamente antes de que llegaran a su destino. Papá, encontramos el lugar perfecto para la luna de miel, me dijo Celina durante una de nuestras llamadas diarias. Es un resort privado en las Maldivas. Solo $30,000 por 2 semanas. ¿No es increíble que podamos darnos esos lujos? Suena maravilloso, respondí, activando discretamente la grabadora. Transfiere el dinero mañana. Eres el mejor papá del mundo. No sé cómo agradecerte todo lo que haces por nosotros. Cada palabra quedaba registrada. Cada manipulación, cada mentira, cada demostración falsa de cariño. Mientras tanto, Ricardo trabajaba día y noche recopilando evidencias. Fotografías de Celina y Santiago visitando las propiedades que habían comprado con mi dinero. Grabaciones de conversaciones donde discutían cómo acelerar mi deterioro mental. Documentos bancarios que mostraban el destino real de cada transferencia. Señor Galaviz, me dijo Ricardo durante una de nuestras reuniones semanales, tenemos suficiente evidencia para presentar cargos criminales. Fraude, conspiración, falsificación de documentos, abuso financiero de adulto mayor. Están viendo entre 10 y 15 años de prisión cada uno. ¿Y Carolina? Ella es más inteligente. Ha mantenido distancia de las transacciones directas, pero tenemos evidencia de su participación en la conspiración. Probablemente 5 años. Me recosté en mi silla y sonreí. Por primera vez en meses, me sentía en control. Ricardo, quiero que prepare todo para presentar las evidencias el día de la boda. El día de la boda. Quiero que todos los invitados vean exactamente quién es mi hija. Quiero que su momento de mayor triunfo se convierta en su mayor humillación. Ricardo asintió lentamente. Será un placer, señor Galaviz. Esa noche, mientras revisaba los últimos detalles del plan, Celina me llamó desde su hotel en Nassau. Papá, solo quería decirte que te amo y que no puedo esperar a que camines conmigo hacia el altar. Va a ser el día más hermoso de nuestras vidas. También lo espero con ansias, respondí, sonriendo en la oscuridad de mi oficina. No sabía cuán cierto era eso. Una semana antes de la boda, Ricardo y yo nos reunimos en mi oficina para finalizar los detalles de lo que habíamos comenzado a llamar Operación Despertar. El nombre había surgido naturalmente, después de años de estar dormido, finalmente había despertado a la realidad de mi situación. Todo está listo, dijo Ricardo, extendiendo varios documentos sobre mi escritorio. Las autoridades estarán en posición a las 10 de la noche. Tiempo suficiente para la ceremonia, la cena y los discursos. El plan era elegantemente simple. Permitiría que la boda se desarrollara normalmente hasta el momento de los brindis. Entonces, cuando Celina y Santiago estuvieran en su momento de mayor felicidad, frente a todos los invitados que habían venido a celebrar su amor, la verdad saldría a la luz como una bomba nuclear. Las cámaras están instaladas,
Pregunté. Sí, tenemos equipos de video y audio en todo el salón principal, discretamente colocados por el personal de catering que está trabajando con nosotros. Cada palabra, cada reacción, cada momento será documentado. Ricardo había contactado al gerente del Hotel Casa Blanca, quien resultó ser un viejo amigo suyo de la Academia de Policía. Cuando le explicamos la situación, inmediatamente ofreció su cooperación completa. Hemos visto casos similares antes, había dicho el gerente. Familias que usan eventos sociales para encubrir fraudes. Nos complace ayudar a que se haga justicia. El personal del hotel había sido discretamente instruido para mantener a todos los invitados en el salón durante el momento crucial. Las salidas estarían monitoreadas, no para impedir que la gente se fuera, sino para asegurar que Celina y Santiago no pudieran escapar antes de que llegaran las autoridades. ¿Y la documentación legal?, pregunté. Aquí está todo, respondió Ricardo, pasándome una carpeta gruesa. Órdenes de arresto firmadas por el juez Morales. Congelamiento inmediato de todas las cuentas bancarias asociadas con las transacciones fraudulentas. Reversión automática de los avales inmobiliarios. Y una orden de protección que les prohíbe acercarse a usted o a cualquiera de sus propiedades. Revisé los documentos con la satisfacción de un general estudiando planes de batalla. Cada página representaba un golpe quirúrgico diseñado para desmantelar completamente la red de engaños que habían tejido a mi alrededor. ¿Qué hay del seguro de vida? Cancelado esta mañana. La compañía de seguros estuvo muy cooperativa cuando les mostramos evidencia del fraude. Aparentemente, casos como estos son más comunes de lo que pensábamos. Ricardo cerró su carpeta y me miró seriamente. Señor Galaviz, una vez que activemos este plan, no hay vuelta atrás. Su relación con su hija terminará para siempre. ¿Está seguro de qué es lo que quiere? La pregunta flotó en el aire de mi oficina. Afuera, la ciudad continuaba su ritmo normal. Gente yendo al trabajo, estudiantes caminando hacia sus escuelas, familias compartiendo desayunos dominicales. Vidas normales con problemas normales. Ricardo, respondí finalmente, mi relación con mi hija terminó el día que decidió que yo valía más muerto que vivo. Lo que vamos a hacer es simplemente hacer oficial esa realidad. Durante los siguientes días, me convertí en el padre perfecto. Llamé a Celina diariamente para revisar detalles de último minuto. Aprobé cambios en el menú que agregaron $5,000 al costo total. Autoricé la contratación de un fotógrafo adicional por otros $3,000. Incluso acepté pagar por transporte especial para algunos invitados de Santiago que venían desde Europa. Papá, eres increíble, me dijo Celina durante nuestra última conversación antes de su regreso de Nassau. No sé cómo voy a agradecerte todo esto algún día. No te preocupes por eso, respondí. Muy pronto entenderás exactamente lo que significas para mí. La noche antes de la boda, no pude dormir. No por nerviosismo, sino por anticipación. Era como la sensación de un niño en Nochebuena, sabiendo que al día siguiente recibiría el regalo que había estado esperando durante meses. Me levanté temprano y desayuné tranquilamente mientras revisaba los periódicos financieros. Mi empresa había tenido un trimestre excelente, irónicamente el mejor en años, justo cuando mi vida personal se había estado desmoronando. Era como si el universo hubiera decidido equilibrar las cosas dándome éxito profesional mientras me quitaba todo lo que creía valioso en el plano personal. A las 10 de la mañana, Ricardo me llamó para confirmar que todo estaba en posición. Las autoridades están listas. El personal del hotel está briefado. Los equipos de grabación están funcionando perfectamente. Solo queda que usted haga su parte. Mi parte. Mantenerse calmo. Actuar natural. Y cuando llegue el momento de los discursos, dar la señal que acordamos. La señal era simple. Cuando llegara mi turno de hablar como padre de la novia, comenzaría mi discurso con las palabras queridos amigos y familia, hoy es un día muy especial. Esas palabras activarían la secuencia final. Pasé la tarde en una calma extraña. Me di un baño largo, me vestí cuidadosamente con el smoking que Celina había elegido para mí, me puse los gemelos que ella me había regalado en mi último cumpleaños. Cada detalle fue seleccionado para maximizar el impacto de lo que estaba por venir. Mientras me arreglaba la corbata frente al espejo, pensé en todos los padres que habían caminado por este mismo ritual, preparándose para entregar a sus hijas en matrimonio, llenos de emoción y nostalgia, recordando momentos preciosos, anticipando nietos, sintiendo el dulce dolor de ver crecer a sus pequeñas. Yo me estaba preparando para algo completamente diferente. Me estaba preparando para enterrar a mi hija.
A las 5 de la tarde, llegué al Hotel Casa Blanca. El salón estaba transformado en un paraíso de flores blancas y doradas. Las mesas brillaban con cristalería fina y cubiertos de plata. El altar estaba decorado con rosas importadas de Ecuador. Todo perfecto, todo elegante, todo pagado con mi dinero. Los invitados comenzaron a llegar poco después. Reconocí muchas caras, socios de negocios, familiares lejanos, amigos de la familia que no había visto en años. Todos vestidos con sus mejores galas, todos sonrientes, todos ajenos al drama que estaba por desarrollarse. Adolfo, me saludó mi hermano Abel, abrazándome cálidamente. ¿Cómo te sientes? ¿Nervioso por entregar a tu pequeña? Un poco, respondí, sonriendo. Pero creo que será una noche que nadie olvidará jamás. A las 6 en punto, Celina llegó en una limusina blanca. Cuando la vi bajar del auto, con su vestido de ensueño flotando a su alrededor como una nube, sentí una punzada de algo que podría haber sido nostalgia. Por un momento, fue solo mi hija pequeña, hermosa y radiante en el día de su boda. Luego recordé los $700,000, las propiedades fraudulentas, el seguro de vida, los planes para declararme mentalmente incapaz. La punzada de nostalgia se desvaneció, reemplazada por algo mucho más frío y determinado. Papá, dijo Celina, acercándose a mí con los ojos brillantes de felicidad. ¿Estoy hermosa? Estás perfecta, respondí, tomando su brazo. Exactamente como debe ser una novia. Mientras caminábamos hacia el altar, Celina susurró, gracias por todo esto, papá. Sé que ha sido caro, pero significa todo para mí. Lo sé, respondí. Y muy pronto, tú también entenderás lo que significa todo esto para mí. La ceremonia comenzó. El sacerdote habló sobre el amor, la confianza, los votos sagrados del matrimonio. Celina y Santiago se miraron a los ojos y prometieron amarse y respetarse hasta que la muerte los separara. Muerte. La palabra resonó en mi mente con particular ironía. Cuando terminó la ceremonia y comenzó la recepción, me senté en mi mesa asignada y observé a los invitados celebrar. Todos brindaban por el futuro de la feliz pareja, deseándoles años de prosperidad y felicidad. Dentro de 4 horas, todo habría terminado. El salón del Hotel Casa Blanca vibraba con música y risas mientras los invitados disfrutaban de la cena. Desde mi mesa, podía observar perfectamente a Celina y Santiago en la mesa principal. Ella irradiaba felicidad, conversando animadamente con las damas de honor, ajustándose constantemente el collar de perlas que le había regalado en su graduación universitaria. Él brindaba con los padrinos, luciendo relajado y confiado, como un hombre que había logrado exactamente lo que se había propuesto. El menú que habían elegido era exquisito: entrada de salmón ahumado con caviar, sopa de langosta, filete de res wagyu como plato principal. El vino era un Chateau Margaux 2010 que costaba $500 por botella. Todo de primera clase, todo perfectamente ejecutado, todo pagado por el hombre al que planeaban destruir. ¿Cómo te sientes, Adolfo?, me preguntó Leonor, mi hermana menor, que estaba sentada a mi lado. Te ves muy tranquilo para ser el padre de la novia. Nunca me he sentido mejor, respondí, tomando un sorbo de champán. Es una noche perfecta. A las 9:30, el maestro de ceremonias tomó el micrófono para anunciar que era hora de los discursos. Mi estómago no mostró ni el más mínimo signo de nerviosismo. Después de meses de planificación, había llegado el momento de la verdad. Santiago fue el primero en hablar. Se levantó con elegancia, ajustándose la corbata, y tomó el micrófono con la confianza de alguien acostumbrado a presentaciones públicas. Queridos amigos y familia, comenzó, su voz resonando claramente por todo el salón. Hoy es el día más feliz de mi vida. No solo porque me caso con la mujer más maravillosa del mundo, sino porque me uno oficialmente a una familia que me ha recibido con los brazos abiertos. Miró directamente hacia mí mientras hablaba. Especialmente quiero agradecer a mi suegro, Adolfo, un hombre generoso, noble, que ha hecho posible que este día sea perfecto. Sin su apoyo incondicional, nada de esto habría sido posible. Los invitados aplaudieron. Yo sonreí y asentí graciosamente, interpretando mi papel a la perfección. Adolfo, continuó Santiago, quiero que sepas que considero un honor ser parte de tu familia. Prometo cuidar de Celina como tú lo has hecho durante todos estos años. Con amor, con dedicación, y con el respeto que merece una hija tan especial. Más aplausos. Santiago alzó su copa y propuso un brindis por el futuro brillante que nos espera a todos. Los invitados bebieron, yo incluido,
saboreando la ironía de sus palabras. Celina habló después. Se veía radiante bajo las luces del salón, su vestido brillando como si estuviera hecha de estrellas. No sé por dónde empezar, dijo, su voz temblando ligeramente de emoción. Hoy se cumplen todos mis sueños. Tengo al hombre perfecto a mi lado, estoy rodeada de las personas que más amo, y todo es exactamente como siempre imaginé. Hizo una pausa para limpiarse una lágrima. Quiero agradecer especialmente a mi papá. Papá, sé que no siempre he sido la hija más fácil. Sé que he cometido errores, que he sido exigente, que he pedido demasiado en ocasiones. La sala se llenó de murmullos comprensivos. Varios invitados asintieron, recordando probablemente alguna anécdota sobre los caprichos de Celina. Pero tú siempre has estado ahí para mí. Siempre has dicho que sí cuando te he necesitado. Siempre has puesto mi felicidad antes que cualquier otra cosa. Eso es lo que hace un verdadero padre. Más lágrimas. Esta vez, varios invitados también se emocionaron. Prometo ser la hija que mereces. Prometo hacer que te sientas orgulloso. Y prometo que aunque ahora soy una mujer casada, siempre serás el primer hombre de mi vida. El salón estalló en aplausos. Celina caminó hacia mi mesa y me abrazó, susurrando en mi oído, «Te amo, papá. Gracias por hacer posible este sueño». «De nada, mi amor», respondí, devolviendo el abrazo. Todo ha sido exactamente como debía ser. Cuando regresó a su mesa, el maestro de ceremonias anunció, «Y ahora, escuchemos las palabras del padre de la novia, el señor Adolfo Galaviz». Me levanté lentamente, ajustándome la chaqueta del smoking. Caminé hacia el pódium con pasos medidos, sintiendo como todas las miradas se fijaban en mí. El salón se sumió en un silencio expectante. Tomé el micrófono y observé los rostros frente a mí. 200 personas esperando escuchar las palabras emotivas de un padre orgulloso. Celina me sonreía desde la mesa principal, con las manos entrelazadas con las de Santiago. Carolina, mi exesposa, me observaba desde su mesa con una expresión neutra que conocía muy bien. «Queridos amigos y familia», comencé, pronunciando cada palabra con claridad perfecta, «hoy es un día muy especial». En el fondo del salón, vi como Ricardo hacía una señal discreta con la cabeza. La frase clave había sido pronunciada. Los mecanismos finales se habían activado. «Especial», continué, «porque después de muchos años, finalmente voy a poder decir la verdad». Un murmullo de confusión comenzó a extenderse por el salón. Celina frunció el ceño, probablemente preguntándose por qué mi discurso no seguía el guión típico de agradecimientos y bendiciones. La verdad sobre lo que significa ser padre. La verdad sobre el amor incondicional. Y la verdad sobre lo que puede pasar cuando ese amor es traicionado de la manera más cruel posible. El murmullo se intensificó. Santiago se enderezó en su silla, sus ojos comenzando a mostrar alarma. «Verán», dije, mi voz manteniéndose perfectamente calmada, «durante los últimos meses he descubierto cosas fascinantes sobre mi familia. Cosas que estoy seguro de que todos ustedes encontrarán tan interesantes como yo». Celina se puso de pie parcialmente, como si fuera a interrumpirme, pero Santiago la detuvo con una mano en el brazo. «Por ejemplo», continué, «he descubierto que el amor de una hija puede expresarse de maneras muy creativas. Como abriendo cuentas bancarias conjuntas sin informar al otro titular. Como firmando documentos de propiedades utilizando poderes notariales que nunca fueron otorgados. Como planeando la incapacidad mental de su propio padre para heredar más rápidamente». El silencio que siguió fue absoluto. Era como si alguien hubiera presionado un botón de pausa en toda la realidad. Celina se puso completamente de pie, su rostro pasando del rosa al blanco en cuestión de segundos. «Papá», dijo con voz temblorosa, «¿qué estás diciendo?». Sonreí. Era la misma sonrisa que había estado practicando durante semanas. «Estoy diciendo, mi querida hija, que ha llegado la hora de que todos sepan exactamente quién eres». Las puertas del salón se abrieron simultáneamente en 3 puntos diferentes. Oficiales de policía en trajes civiles entraron discretamente y se posicionaron cerca de las salidas. El show estaba por comenzar. El silencio en el salón era tan denso que podía escucharse el tintineo de los hielos derritiéndose en las copas. 200 pares de ojos me observaban con una mezcla de confusión y fascinación mórbida. Celina permanecía de pie junto a la mesa principal, sus manos temblando visiblemente mientras se aferraba al respaldo de su silla. «Antes de continuar», dije, manteniendo mi voz serena y controlada, «me gustaría que todos vieran algo que considero muy educativo».
Hice una señal hacia el fondo del salón. Las luces se atenuaron ligeramente y una pantalla gigante descendió desde el techo. El proyector se encendió, iluminando la pantalla con un documento bancario ampliado. Esta es la cuenta bancaria que mi hija abrió a mi nombre sin mi conocimiento hace 6 meses, expliqué, usando un puntero láser para señalar los números relevantes. Como pueden ver, en este periodo se han transferido $600,000 de mis cuentas personales. Un murmullo de shock recorrió el salón. Escuché a alguien susurrar "Dios mío" desde una de las mesas del fondo. La imagen cambió, mostrando una serie de fotografías tomadas con teleobjetivo. Celina y Santiago saliendo de una oficina inmobiliaria, revisando documentos, estrechando manos con agentes. Estas fotografías fueron tomadas el mes pasado, continué. Muestran a los novios comprando un penthouse de $2 millones en Polanco. Un penthouse para el cual yo aparezco como aval financiero, pero del cual nunca tuve conocimiento. Santiago se puso de pie bruscamente, su silla cayendo hacia atrás con un estruendo que resonó por todo el salón. «Esto es ridículo», gritó, su compostura finalmente quebrada. «Adolfo, no sé qué juego estás jugando, pero esto es mi boda». «Tu boda», repetí, sonriendo. «Pagada con dinero que robaste de mis cuentas». Interesante concepto de propiedad. La siguiente imagen mostró documentos legales. Contratos, firmas, sellos oficiales. Aquí tenemos la póliza de seguro de vida por $5 millones que aparentemente firmé, donde ustedes dos son los únicos beneficiarios. Una póliza con una cláusula muy particular que permite el cobro inmediato si soy declarado mentalmente incompetente. El murmullo se convirtió en un rugido. Varias personas se pusieron de pie para ver mejor la pantalla. Mi hermano Abel se acercó a mi mesa, con el rostro lívido de incredulidad. ¿Es esto real, Adolfo?, me preguntó en voz baja. Completamente real, respondí, sin apartar la mirada de Celina. Pero espera, hay más. La imagen cambió a una grabación de audio. Las ondas sonoras aparecieron en la pantalla mientras la voz de Celina llenaba el salón a través del sistema de sonido. Lo único que necesitamos es que 2 médicos confirmen que está perdiendo facultades mentales. Ya tengo uno que está dispuesto a cooperar por $20,000. El segundo será más fácil una vez que tengamos el primer diagnóstico. La voz de Santiago respondía, ¿y si se resiste? Si sospecha algo. No sospechará nada. Es demasiado ingenuo. Además, ya controlamos casi todas sus finanzas. Para cuando se dé cuenta, será demasiado tarde. Un grito ahogado resonó desde la mesa principal. Era Carolina, quien se había puesto la mano sobre la boca, con los ojos completamente abiertos. Celina se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. «Esa grabación es falsa», gritó, su voz quebrándose. «Papá, alguien está manipulando todo esto». «¿Falsa?», pregunté, alzando una ceja. «Interesante teoría. Veamos qué más tenemos». La siguiente grabación era aún más devastadora. La voz de Celina era perfectamente clara. Una vez que esté incapacitado legalmente, podremos vender todas sus propiedades. La casa de las Lomas vale al menos 3 millones. Las acciones de su empresa, otros 5 millones. En total, estamos hablando de casi $10 millones que estarán bajo nuestro control. Santiago en la grabación, ¿y si muere antes de que podamos implementar el plan de incapacidad? Celina, riendo. Entonces cobramos el seguro de vida inmediatamente. 5 millones limpios, sin complicaciones legales. Honestamente, sería la solución más simple. El silencio que siguió fue sepulcral. Varias mujeres mayores se habían llevado las manos al pecho. Algunos hombres se habían puesto de pie, mirando hacia la mesa principal con expresiones de disgusto e incredulidad. Celina se desplomó en su silla, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, arruinando su maquillaje de novia. Santiago permanecía inmóvil, con el rostro completamente blanco. «Hay una última cosa que me gustaría compartir con ustedes», dije, acercándome al micrófono. Hace 3 días, mi contador descubrió que habían intentado transferir otros $200,000 de mis cuentas empresariales. La transferencia fue bloqueada, pero el intento quedó registrado. Mostré el último documento en la pantalla. Como pueden ver, la autorización para esta transferencia está fechada para mañana, un día después de la boda. Aparentemente, planeaban usar su luna de miel como coartada mientras vaciaban completamente mis cuentas. Me dirigí directamente hacia la mesa principal,
caminando despacio entre las mesas de invitados que se apartaban como si fuera Moisés dividiendo el mar rojo. Celina, dije, deteniéndome frente a ella. ¿Tienes algo que decir en tu defensa? Ella alzó la mirada hacia mí, con los ojos rojos e hinchados. Por un momento, fue la niña pequeña que había consolado después de pesadillas, que había cargado en mis hombros en el parque, que había defendido cuando otros niños se burlaban de ella. Papá, susurró, yo, nosotros, no era. ¿No era qué? Pregunté suavemente. ¿No era tu intención robarme todo lo que he trabajado durante 30 años? ¿No era tu plan declararme loco para poder controlar mi vida? ¿No era tu sueño verme muerto para cobrar un seguro millonario? Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Santiago intentó levantarse, pero dos de los oficiales de policía se acercaron discretamente a su posición. Señoras y señores, anuncié, volteando hacia los invitados, les presento a mi hija Celina y a su flamante esposo Santiago. Una pareja de criminales que convirtieron mi amor paternal en su fuente de ingresos personal. El rugido de conversaciones indignadas llenó el salón. Varias personas ya estaban dirigiéndose hacia las salidas, claramente incómodas con el giro que había tomado la celebración. Pero no se preocupen, añadí, alzando la voz para captar la atención de todos, la justicia está por llegar. Como si hubieran estado esperando esa frase específica, los oficiales de policía se acercaron a la mesa principal. Santiago Reyes y Celina Galaviz, dijo el oficial principal con voz firme, están bajo arresto por fraude, conspiración y falsificación de documentos. El salón estalló en caos completo. Era exactamente lo que había estado esperando durante meses. El caos que siguió al anuncio de arresto fue indescriptible. Gritos, llanto, sillas cayendo, invitados corriendo hacia las salidas. Pero yo permanecí inmóvil en el centro del huracán, observando cómo se desmoronaba el mundo cuidadosamente construido de mi hija. No pueden arrestarnos, gritó Santiago, luchando contra los oficiales que intentaban esposarlo. Esto es una trampa, una conspiración. El oficial principal, un hombre de mediana edad con expresión seria, le mostró la orden de arresto. Señor Reyes, tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Celina no se resistió cuando se acercaron a ella. Parecía estar en shock, mirando fijamente sus manos temblorosas mientras las esposas de metal se cerraban alrededor de sus muñecas. Su vestido de novia, que había costado $40,000, se arrastraba por el suelo de mármol del salón. Papá, murmuró, alzando la vista hacia mí con ojos suplicantes, por favor. Soy tu hija, tu única hija. Por primera vez en toda la noche, sentí una punzada en el pecho. Pero no era compasión. Era tristeza por la hija que pudo haber sido y nunca fue. Eras mi hija, respondí suavemente. Hasta que decidiste que valía más muerto que vivo. Mi hermano Abel se acercó, con el rostro pálido de shock. Adolfo, ¿esto es real? Todo lo que mostraste es verdad. Cada documento, cada grabación, cada transferencia bancaria, confirmé. Ricardo ha estado investigando durante meses. Todo está documentado y verificado. Carolina apareció a mi lado, con los ojos brillantes de lágrimas. Adolfo, yo no sabía. Bueno, sabía algunas cosas, pero no pensé que llegaran tan lejos. La miré con una mezcla de desprecio y lástima. Carolina, tienes grabaciones donde discutes la estrategia para declararme mentalmente incompetente. Por favor, no insultes mi inteligencia fingiendo inocencia. Dos oficiales más se acercaron a Carolina. Señora Vázquez, también tenemos una orden para usted. Conspiración y complicidad en fraude financiero. Mientras se la llevaban, Carolina me gritó por encima del hombro, esto te va a costar muy caro, Adolfo. Mis abogados van a destruirte. Tus abogados, respondí calmadamente, están siendo investigados por la barra de abogados por su participación en documentos fraudulentos. Buena suerte con eso. Ricardo se acercó con una carpeta nueva. Señor Galaviz, hay algunos documentos adicionales que necesita ver. Abrió la carpeta y me mostró varios papeles oficiales. Estas son las órdenes de reversión que firmó el juez esta tarde. Todas las propiedades compradas con fondos fraudulentos serán confiscadas inmediatamente. Las cuentas bancarias asociadas están congeladas. Y hay una orden de restitución por la cantidad completa de dinero robado. ¿Cuánto es la restitución total?, pregunté, aunque ya conocía aproximadamente la cifra. $940,000 en efectivo transferido ilegalmente.
$3.200.000 en propiedades adquiridas fraudulentamente. Intereses y penalidades llevan el total a $5.800.000. Casi $6 millones. Una cantidad que Santiago y Celina nunca podrían pagar, garantizando que pasarían años en prisión. Los invitados que quedaban en el salón nos observaban con una mezcla de fascinación y horror. Algunos grababan con sus teléfonos, otros simplemente miraban boquiabiertos. Mi primo Fabián se acercó tímidamente. «Adolfo, ¿hay algo que podamos hacer? ¿Alguna forma de ayudar?» «La mejor ayuda que pueden dar», respondí, «es recordar lo que vieron aquí esta noche. Recordar que el dinero y la manipulación pueden comprar muchas cosas, pero no pueden comprar el perdón cuando traicionas a tu propia familia». Mientras los oficiales sacaban a Celina del salón, ella se volteó hacia mí una última vez. «Papá, por favor. Podemos arreglar esto. Puedo devolver el dinero. Puedo cambiar». Me acerqué a ella, lo suficiente para que solo ella pudiera escucharme. «Celina, cuando tenía 5 años y rompiste mi reloj favorito, me mentiste sobre ello. Cuando tenías 12 y reprobaste matemáticas, me mentiste sobre eso también. Cuando tenías 18 y chocaste el auto, inventaste una historia sobre que te habían robado». Hice una pausa, viendo cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. «Toda tu vida ha sido una mentira tras otra. Pero esta vez mentiste sobre algo que no puedo perdonar. Mentiste sobre amarme». «Sí te amo», gritó, luchando contra las esposas. «Eres mi papá. Te amo». «No», dije suavemente. «Amabas mi dinero. Hay una diferencia». Los oficiales se la llevaron mientras gritaba mi nombre. Santiago ya había sido sacado del salón, maldiciendo y amenazando con demandas que sabía que nunca podría pagar. El salón se había vaciado considerablemente. Solo quedaban unos 30 invitados, principalmente familia cercana y amigos íntimos que estaban demasiado impactados para moverse. «¿Y ahora qué?», preguntó mi hermana Leonor, acercándose con lágrimas en los ojos. «Ahora», respondí, quitándome la corbata y desabotonándome el cuello de la camisa, «finalmente puedo comenzar a vivir mi vida». Ricardo se acercó con una sonrisa satisfecha. «Señor Galaviz, debo felicitarlo. En 20 años como detective, nunca había visto una operación tan limpia y completa. ¿Cuánto tiempo van a recibir?». Celina probablemente 10 a 15 años. Santiago, siendo el cerebro financiero, 15 a 20. Carolina, como cómplice, 5 a 8 años. Y con los antecedentes que encontramos de estafas menores, es probable que reciban las sentencias máximas. Miré alrededor del salón devastado. Las flores marchitas, las mesas desorganizadas, los restos de la celebración que se había convertido en tribunal de justicia. Era hermoso a su manera. «Ricardo», dije, «mañana quiero que inicies los trámites para cambiar mi testamento. Todo lo que iba a heredar Celina ahora irá a fundaciones benéficas». «¿Alguna en particular?». Sonreí, pensando en la ironía perfecta. «Fundaciones que ayudan a padres víctimas de abuso financiero familiar». Esa noche, mientras conducía de regreso a casa por las calles vacías de la ciudad, me sentí más ligero de lo que me había sentido en años. El peso de la traición, de la manipulación, de los años de ser utilizado, finalmente había sido levantado de mis hombros. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. «¿Señor Galaviz? Soy el reportero Juan Carlos Méndez del Periódico Nacional. ¿Podría hacer algunas declaraciones sobre lo que pasó esta noche?». «Solo una», respondí. «A veces, el mejor regalo que puedes darle a alguien es mostrarle su verdadero rostro». Colgué y seguí conduciendo hacia mi nueva vida. Una vida donde finalmente era libre. 6 meses después del día que cambió mi vida para siempre, estaba sentado en la terraza de mi nueva casa en Valle de Bravo, observando el lago mientras el sol se ponía en el horizonte. La tranquilidad de este lugar era exactamente lo que necesitaba después de décadas de vivir en el caos emocional que había sido mi vida familiar. El juicio había terminado 3 semanas atrás. Celina recibió 15 años de prisión. Santiago 18. Carolina 6 años como cómplice. Las sentencias fueron más severas de lo que incluso Ricardo había anticipado, principalmente porque el juez consideró que el abuso financiero contra adultos mayores merecía castigo ejemplar. No fui al tribunal el día de la sentencia. No necesitaba ver sus caras cuando escucharan sus destinos. Esa parte de mi vida había terminado completamente. «Señor Galaviz», me había dicho mi nuevo abogado, Abel Herrera, «la restitución completa ha sido procesada.
$6.200.000 han sido devueltos a sus cuentas. Las propiedades fraudulentas han sido vendidas y los fondos transferidos. La ironía era que ahora tenía más dinero del que había tenido antes de que comenzara toda esta pesadilla. Los intereses legales y las penalidades habían convertido mi pérdida en una ganancia considerable. Pero el dinero ya no tenía la misma importancia para mí. Durante años había trabajado obsesivamente para acumular riqueza, creyendo que era la forma de demostrar amor y de asegurar que mi familia me valorara. Ahora entendía que había estado alimentando los parásitos que eventualmente trataron de destruirme. Mi empresa había prosperado durante estos meses de drama personal. Sin las constantes demandas financieras de Selina, había podido concentrarme completamente en los negocios. Habíamos cerrado 3 contratos importantes que generarían ingresos por $50 millones en los próximos 2 años. Es curioso, le había comentado a mi hermano Abel durante una de nuestras cenas semanales, cómo la productividad mejora cuando eliminas las distracciones tóxicas de tu vida. Abel había estado preocupado por mí durante los primeros meses. ¿No sientes tristeza, Adolfo? Al final del día, era tu hija. Siento tristeza por la hija que nunca tuve, había respondido. Por la relación que creí que existía pero que solo era una ilusión. No siento tristeza por la criminal que fue arrestada. La diferencia era importante. Había pasado por todas las etapas del duelo: negación, ira, negociación, depresión y finalmente, aceptación. Pero no estaba de luto por Selina. Estaba de luto por mis propias fantasías sobre lo que significaba ser padre. Esta casa en Valle de Bravo la había comprado como símbolo de mi nueva vida. Era más pequeña que la mansión en las Lomas donde había vivido durante 20 años, pero cada rincón reflejaba mis gustos personales en lugar de los caprichos caros de otras personas. Ricardo venía a visitarme ocasionalmente para mantenerme informado sobre desarrollos legales menores, pero principalmente para pescar en el lago y beber whisky en la terraza. ¿Alguna vez te arrepientes?, me había preguntado durante su última visita. ¿De qué? De haber destruido a tu propia hija. La pregunta me hizo reflexionar durante varios minutos. Ricardo, yo no destruí a mi hija. Mi hija se destruyó a sí misma cuando eligió la codicia sobre el amor. Yo simplemente me negué a ser destruido junto con ella. Había decidido no tener contacto con ninguno de ellos durante su encarcelamiento. Selina había intentado escribirme varias cartas desde prisión, pero las devolvía sin abrir. Santiago había intentado llamarme a través de su abogado, ofreciendo información sobre otros cómplices a cambio de una reducción de sentencia. Rechacé la oferta. Carolina había sido liberada bajo fianza mientras apelaba su sentencia, pero su vida social había sido completamente destruida. Las esposas de mis antiguos socios de negocio la habían excluido de todos los eventos sociales. Su reputación en los círculos de élite estaba arruinada para siempre. Es justicia poética, había comentado Leonor. Ella valoraba más que nada su estatus social, y ahora es una paria. Mi nueva rutina era simple pero satisfactoria. Me levantaba al amanecer, hacía ejercicio junto al lago, desayunaba mientras leía las noticias financieras, trabajaba desde mi oficina en casa hasta mediodía, y dedicaba las tardes a pasatiempos que había abandonado durante años de esclavitud familiar. Había retomado la pintura, una pasión de mi juventud. También había comenzado a escribir mis memorias, no para publicarlas, sino para procesar completamente todo lo que había vivido. Escribir me ayudaba a entender cómo había llegado a ser tan vulnerable a la manipulación. El problema, escribí en uno de mis capítulos, no fue que amara demasiado. El problema fue que confundí amor con sumisión, generosidad con debilidad, y perdón con autoengaño. 3 días atrás había recibido una llamada que no esperaba. Era Dulce, mi tía de 80 años, la única persona de la familia materna de Selina que había mantenido contacto conmigo. Adolfo, mijo, me había dicho con su voz temblorosa, quería que supieras que hiciste lo correcto. Esa niña estaba podrida desde pequeña, pero todos teníamos miedo de decírtelo. ¿Por qué no me dijeron nada? Porque estabas tan desesperado por ser un buen padre que no habrías escuchado. Necesitabas descubrirlo por ti mismo. Tenía razón. Si alguien me hubiera advertido sobre la verdadera naturaleza de Selina años atrás, habría defendido a mi hija y probablemente habría cortado relaciones con quien se atreviera a criticarla. El teléfono sonó, interrumpiendo mis reflexiones. Era mi asistente desde la oficina central. Señor Galaviz, llegó un paquete certificado para usted. ¿Quiere que se lo envíe a Valle de Bravo? ¿De quién viene?
Del Instituto Nacional de Mujeres en Reclusión. Celina. Después de 6 meses de silencio, estaba intentando contactarme nuevamente. Devuélvelo al remitente, dije sin hesitación. Señor. Lo que escuchó. Devuélvalo sin abrir. Colgué y regresé a mi contemplación del atardecer. No había espacio en mi nueva vida para fantasmas del pasado. Al día siguiente llamé a mi abogado para hacer un cambio final en mi testamento. Todo mi patrimonio, valorado ahora en más de $20 millones, sería donado a organizaciones que ayudaban a víctimas de abuso financiero familiar y a padres que habían perdido a sus hijos por adicciones o criminalidad. Es una decisión muy generosa, comentó el abogado. Es una decisión liberadora, corregí. Esa noche, mientras cenaba solo en mi terraza, brindé con una copa de vino tinto por el hombre que había logrado convertirme. Por primera vez en mi vida adulta, cada decisión que tomaba era completamente mía. Cada dólar que gastaba era porque yo quería gastarlo. Cada relación que cultivaba era porque esa persona había demostrado ser digna de confianza. Había aprendido que la soledad elegida era infinitamente preferible a la compañía tóxica. Que estar solo no significaba estar abandonado, sino estar en control. Mientras las estrellas comenzaron a aparecer sobre el lago, pensé en la conversación que había tenido con Ricardo semanas atrás sobre el perdón. ¿Nunca vas a perdonar a Celina?, me había preguntado. Ya la perdoné, había respondido. La perdoné el día que dejé de esperar que fuera diferente de lo que es. Pero perdonar no significa olvidar, y ciertamente no significa permitir que me vuelva a lastimar. El perdón, había descubierto, no era sobre rehabilitar relaciones tóxicas. Era sobre liberar mi propia alma del peso del resentimiento. Me levanté de la mesa y caminé hasta la orilla del lago. El agua reflejaba la luna llena como un espejo perfecto. En ese reflejo, vi por primera vez en años al hombre que realmente era, no al personaje que había estado interpretando para complacer a otros. Mi nombre, dije en voz alta, recordando las palabras que había planeado para el final de esta historia, ya no está definido por ser el padre de Celina Galaviz. Ya no soy el exesposo de Carolina Vázquez. Ya no soy la víctima de una conspiración familiar. El eco de mi voz se extendió sobre el agua tranquila. Soy Adolfo Galaviz, un hombre libre. Y mi historia apenas comienza.